aquel lugar donde encontraba un amor sin condición que me abrazaba. Por camino sin pensar a dónde ir, dónde llegar, al ritmo que la vida hoy me marca. Sin embargo puedo sentir que esto no es todo para mí, que aún hay algo más volviendo a casa. Muy buenas noches, Dios les bendiga muy ricamente a todos. Bienvenidos a un refrigerio para el alma. Vamos esperando a quienes se conectan, ya sea en Facebook, en Instagram y también en YouTube en esta oportunidad. Les recordamos que solamente martes y viernes nosotros transmitimos en directo por YouTube, pero el resto de la semana transmitimos por Facebook y por Instagram, ¿tá? En Instagram estamos transmitiendo por nuestro Instagram personal, Noé y Magdalena JTA Lado, ¿sí? Es importante saber que estamos por ese lado, y bueno, y después lo que grabamos lo subimos al Instagram de la iglesia. Así que bueno, los invitamos a que se vayan conectando. Y bueno, a Dios gracias por este tiempo precioso, por esta semana que hemos tenido. Una semana de muchos desafíos, de muchas victorias, de muchas cosas que Dios ha hecho en favor de su iglesia, de su pueblo. Por eso damos gracias a Dios, ¿sí? Y bueno, en este tiempo ahora queremos hacer una oración para comenzar este refrigerio para el alma que, bueno, está bastante surtidito, ¿sí? Y bueno, espero que esta noche lo puedan disfrutar. Amén. Vamos a orar como empezamos toda la... Perdón, antes de orar quiero presentar a la banda que nos está, bueno, la tenemos de fondo. Es la banda Sin Etiqueta. Vamos a escuchar un poquito más, a ver. Bueno, es la banda Sin Etiqueta. Es una banda cristiana uruguaya que, bueno, están en Montevideo. Ellos son de la iglesia del Cordón, de Ladu también, de allí del pastor Alexis Medina. Y bueno, un grupo precioso. Y bueno, Lucas Day es el director y vocalista, junto con la muchacha que estamos viendo, es uno de los vocalistas de esta banda, y va a ser el próximo entrevistado, si Dios mediante. Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos Lavandera, es director y vocalista de la banda de rock cristiano Migdal Rock, que realmente fue una bendición. Está allí en el Instagram de Noé y Magdalena dos Santos, por si alguno quiere verlo, porque realmente es una maravilla las cosas que Dios hace en las vidas. Hay vidas muy tocadas por Dios, hay testimonios preciosos. Y bueno, ayer fue nuestro quinto entrevistado, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar este refrigerio para el alma. Lo vamos a hacer, vamos a orar, amén. Vamos a tener ese tiempo de oración. Y bueno, que Dios bendiga muy, pero muy ricamente a quienes se están conectando. Amén. Padre Santo, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias porque podemos, Señor, compartir tu palabra junto a tu iglesia, junto a los que nos están mirando.
Bendiga, Señor, este tiempo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que tú te glorifiques en todo lo que vamos a hacer. Bendiga las vidas, Señor. Bendiga a quienes nos están mirando a través del Facebook, a través del Instagram, a través del YouTube. Que tu mano de poder sea sobre cada una de las vidas. Y que hoy tú puedas hablar, Señor, de manera muy especial a cada corazón. Te agradecemos por este tiempo, Señor amado, y bendiga a aquellos que se están conectando en cualquiera de las 3 plataformas por las cuales estamos transmitiendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Amén? Muy bien. Vamos a hablar, como lo dice el título que había puesto yo al principio, desde hoy temprano estuve colocando el título para este refrigerio que se llama 4 personajes bíblicos en los que nos podemos identificar. ¿Sí? Voy a pedir que bajen un poquito más la musiquita. 4 personajes bíblicos en los cuales nos podemos identificar. ¿Qué les parece? Yo hoy voy a hablar de 4 personajes bíblicos. Y es más, puse primer parte, no lo puse en el anuncio, pero lo puse aquí donde yo estoy escribiendo, porque voy a hablar de otros personajes bíblicos. Hay un montón de personajes bíblicos con diferentes temperamentos que enriquecen la palabra de Dios, enriquecen la Biblia, y en algún momento dado nosotros nos podemos sentir identificados con ellos, ¿sí? Pero voy a leer primeramente el versículo bíblico que va a ser el versículo, digamos, de cabecera en este devocional. ¿Por qué? Porque estos personajes impactaron la historia, impactaron el corazón de muchas personas. Son personas con mucha influencia, influenciaron en este caso para bien la humanidad, ¿sí? A los cristianos, a quienes creemos en Jesucristo. Ellos influenciaron para bien, de alguna manera, y los hemos tomado como un patrón, como un ejemplo para nuestras vidas, ¿sí? Por eso en algunos momentos nos tenemos que identificar, porque estamos hablando de personajes que fueron tan humanos como lo somos nosotros, ¿sí? Pero ellos fueron impacto. Y así como ellos fueron impacto, también vos, también ustedes, nosotros, tú, vos, como lo quieramos decir, podemos impactar el corazón de las personas. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Está muy bueno, y lo voy a leer en 3 versiones: en la Reina Valera, en la traducción al lenguaje actual y en la Biblia de la Libertad. Dice así. Miren qué lindo. Habla de la sal de la tierra y habla de la luz del mundo. Miren qué bueno que está. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? También vamos a leer ahora, en este caso, en la Biblia de la traducción del lenguaje actual. ¿Sí? ¿Por qué yo leo en varias traducciones? Porque hay palabras y hay cosas que uno dice, ¿verdad? Que uno dice y de repente no lo logramos entender. Pero es bueno que siempre tengamos más de una versión bíblica, porque hay ciertas frases, ciertas palabras que de repente se nos es difícil comprender. Miren acá lo que dice la palabra de Dios aquí en la Biblia con la traducción al lenguaje actual, 5:13. Dice así la palabra del Señor: ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Qué cosas, ¿no?
Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada. Aparentemente ellos la colocaban en un horno de barro, por eso habla de la sal de la tierra, ¿verdad? Para calentarla, para que ese sabor salado, digamos, se, intensificara, ¿tá? Para darle más sabor a las comidas. Pero miren qué importante, pero si la sal pierde esa capacidad de ¿qué? De saborizar el alimento y de mantenerlo, o sea, mantenerlo para que no se pudra, para que no se eche a perder. Recuerden que en esa época no existían los refrigeradores, así que había que tratar de conservar los alimentos de alguna manera, especialmente las carnes, ¿tá? Bueno, en algunos casos algunas frutas, algunas verduras. Entonces conservar la comida, ¿no? El alimento, se salaban, ¿no? Se hacía mucho charque, como se decía antiguamente, de carne animal, de carne roja, de peces. Siempre estaba ahí para poder estar lista para la alimentación, la conservación, ¿no? Dice que si ya no sirve más para nada, si pierde esa capacidad, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee, porque ya no servía para nada. Ustedes son como una luz que ilumina a todos, ¿sí? Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la ponen en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás la verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Y en la última versión dice aquí, la Biblia de la Libertad, es la Biblia, como yo les dije anteriormente en algunas oportunidades, es la Biblia que usan más bien los presos, y porque es más entendible. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿vieron? ¿Cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. ¿Vieron? Una versión dice, ustedes son la luz que alumbran a todos, ¿verdad? Y acá dice, en estas otras dos versiones dice, somos la luz del mundo, o sea, somos los que iluminamos este mundo en oscuridad. ¡Qué compromiso, eh! Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, de una canasta, significa, ¿no? Sino sobre un candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Asimismo, ustedes deben de ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren al Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué palabra preciosa! Y qué palabra con qué peso de compromiso. Y justamente acá nosotros podemos ver, bienvenidos los que se están agregando, porque estoy viendo que se están agregando varios, tanto de una plataforma como de la otra, gloria a Dios. Pero esto es muy importante, hoy quiero que cada uno de ustedes se pueda sentir identificado con los personajes con los cuales que voy a hablar. Voy a hablar de Simón Pedro, el famoso Simón Pedro, discípulo y apóstol de Cristo. Voy a hablar de Elías, un profeta que era fuego puro, ¿verdad? De Sara, la madre, ¿sí? La esposa del padre de la fe, del amigo de Dios Abraham, ¿sí? La madre de Isaac, la promesa aquella de Dios. Y voy a hablar de José, aquel prominente judío, o sea, hebreo en este caso, hebreo, que tenía dones muy especiales, era el mimado de Jacob y sin embargo era tan odiado por sus hermanos y cómo Dios exaltó su vida. ¡Wow! Hay mucha cosa que aprender de ellos. Se supone, se dice, que Simón Pedro tenía un temperamento colérico. ¿Ah? Yo voy a hablar un poquito de los temperamentos.
¿Por qué ustedes dicen colérico? Podría ser sanguíneo, colérico. ¿Por qué? Porque él era muy impulsivo, era muy impetuoso, pero a su vez también tenía una tendencia especial para el liderazgo. Él no lo conocía hasta que el Espíritu Santo lo llenó. Pedro fue conocido por su audacia. Pedro fue alabado por Jesús inclusive por haber recibido la revelación del Padre de que Jesús era el Hijo del Dios vivo. También fue reprendido por Jesús justamente por haber querido decirle al Señor que fuera protegido, que tuviera cuidado, que no era necesario morir en la cruz, y el Señor lo reprendió con mucha dureza. Cuando Jesús fue arrestado, ahí fue una de las tantas metidas de pata que tuvo, Pedro luchó entre la fe y el miedo. ¿A quién se parece? ¿Cuántas veces cuando vemos una situación límite, muchos de nosotros nos hemos sentido con un poco de fe y miedo a la vez? Él negó conocer a Jesús con maldición y con juramento. Nunca conocí a ese hombre, no me hablen de ellos, yo no anduve nunca con ellos. Jesús ya le había predicho la negación y oró para que la fe de Pedro no fracasara, y no lo hizo. Durante los años que pasó bajo la dirección y enseñanza de Jesús, Pedro se conducía con una manera muy tosca, muy sin decoro, ¿verdad? Se puede, como se dice, ¿no? Y bueno, y eso lo llevaba a meter la pata casi siempre, como se dice vulgarmente. Él no vacilaba en decir lo que pensaba y en hacer lo que él pensaba que era necesario, sin tomar mucho en cuenta las consecuencias de lo que pasaba. Acuérdense lo que pasó con este muchacho, Malco, cuando él vinieron a arrestar a Jesús, y lo primero que hizo Pedro fue agarrar una espada y cortarle una oreja al muchacho, y Jesús tuvo que parar la mano, tuvo que decir, bueno, tranquilo, Pedro, espera un poquito. Hasta hizo el último milagro, se podría decir, hizo en ese momento, que fue restaurar la oreja de Malco. Y bueno, y es lo que tiene. Es una persona impulsiva, colérica, sanguínea. Él lo que pensaba lo hacía y no medía las consecuencias. Las personas decididas suelen tener estos defectos. Las más de las veces su enérgica personalidad, su confianza en sí mismo y las opiniones tan vehementes que emitía lo llevaban a cometer errores graves, errores importantes. ¿Sí? Fue tremendo porque él tenía esos defectos, y fue realmente algo que le dio un poco de dolor de cabeza a nuestro Dios. Pero Dios sabía a dónde iba a llegar Pedro, porque después de la resurrección de Jesucristo, él experimentó una asombrosa transformación. Igual en los hechos vemos ciertas actitudes y ciertos pequeños actos que sucedió, especialmente vamos a decir así, el desacuerdo que tuvo con Pablo. Ahí le salió un poco el Pedro de adentro, el Pedro viejo, pero bueno, más allá de eso no cometió los errores que cometía cuando era discípulo, sino que él experimentó una transformación tremenda y asombrosa, ¿sí? Transformado por completo mediante el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Él encabezó a los discípulos en una de las campañas de evangelización más fenomenales de todos los tiempos. Pedro levantó los brazos hacia arriba cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, alzó la voz para hacer callar a aquella enorme multitud que había, y cuando hubo un silencio empezó a hablar con tal autoridad
y convicción que 3.000 almas, 3.000 almas no solo se salvaron, sino que se comprometieron ese mismo día a hacerse discípulos de Cristo. ¿Qué les parece? Aquel individuo que tras el arresto de Jesús salió corriendo, lo negó, ¿sí? 3 veces se encontraba ante miles de personas proclamando la solución y valentía, o sea, proclamando con resolución y con valentía el mensaje divino de la misma ciudad, en la misma ciudad donde Cristo había sido capturado, juzgado, sentenciado, crucificado. Hacía 2 meses antes. ¿Se dan cuenta? ¡Qué disparate! ¿Qué fue lo que provocó la transformación esa tan repentina? El poder sobrenatural del Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue el secreto? ¿Fue algo que vino y se terminó? No. Pedro, pese a tener esa personalidad tan impetuosa, él tenía un corazón entregado a Dios. O sea, él tenía su corazón abierto a Dios. Porque si él hubiera querido, él no, cuando murió Jesús, se hubiera mudado de país. A ver si me entienden. Si hubiera, ya que lo había negado y que se les habían decepcionado porque se habían puesto mal, ya se hubiera ido. Ya se hubiera ido. Ya hubiera dejado todo. Ya hubiera abandonado la fe. Pero sin embargo, él dentro de todo, él tenía un corazón ahí, abierto. Por eso él permitió, y fue uno de los 120. Con la poca paciencia que tenía y la impetuosidad, él tal vez no hubiera esperado todos esos días, esos casi 2 meses que tuvieron que esperar hasta la venida del Espíritu Santo. Él se hubiera ido antes, pero sin embargo el Señor ya había empezado a trabajar en su corazón. Y gracias a ello él se quedó y fue uno de los 120 que fue bautizado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si tú hoy tú te identificas con Pedro, tal vez seas una persona, digamos, una persona, tal vez, una persona, digamos, que mete la pata, una persona impetuosa, una persona impulsiva, y bueno, y sientes que pierdes los amigos, que te critican, que te pasás metiendo en problemas por hablar lo que de repente lo que pensás. Bueno, no te desalientes, continúa y comienza a buscar a Dios de una manera diferente. Comienza a pedirle al Señor que comience a trabajar con tu corazón. Pedile a Cristo que obre en tu vida y que comience a ministrar tu corazón. Porque Dios no desistió de Pedro. Jesús nunca desistió de Pedro, al contrario, lo tuvo dentro de sus amigos. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Dios cumplió su propósito en la vida de Pedro. Porque él tenía un corazón abierto. Y así como Dios no desistió de Pedro, Dios no desiste de ti. Así que no puedes pensar que no puedo conmigo, no puedo con mi condición, tengo que cambiar y es más fuerte que yo. Pero Dios tiene un propósito. Y si tú realmente aún así abres tu corazón a Dios, Él no va a desistir de ti.
Él va a cumplir su propósito en tu vida. No te sientas, cuando te sientes incomprendido, te sientes que, pero quise hacerlo para el bien y no me salió. Bueno, busca a Dios la guía del Espíritu Santo, que te dirija. Y Dios de alguna manera va a seguir obrando. Amén. Elías era otro personaje maravilloso. Elías era el melancólico. La inseguridad, el negativismo, el afán, la depresión, la sospecha y la crítica no constructiva. Era tremendo, era tremendo, ¿sí? Elías es conocido por profetizar la sequía y posteriormente ser alimentado por cuervos y viudas antes de su desafío épico ante aquellos 400 profetas de Baal, aquel dios pagano, ¿sí? En el monte Horeb. Su fe hizo que el Señor Dios le respondiera con fuego. Elías mató a aquellos falsos profetas y luego profetizó la lluvia. Pero cuando la esposa del rey, ¿se acuerdan de Jezabel?, se enteró de todo esto, ella amenazó la vida de Elías. La humanidad de Elías entró en acción mientras corría por su vida. Se sentó bajo un arbusto de escoba, luchando por su fe y rezando hasta morir. El Señor respondió con compasión, alimentándolo, corrigiéndolo con gracia y dándole un nuevo propósito antes de que lo llevaran al cielo en un carro de fuego. Ahí usted puede leer en Primera de Reyes 19. ¿Qué fue lo que causó la depresión? En muchos casos, la gran mayoría lo piensa, se puede comprobar que la depresión está precedida por un periodo de impactos, ¿sí? Y de estrés demasiado intenso, duradero y repetido. ¿Sí? ¿Qué significa? Él entró en esa depresión cuando él, posteriormente de haber tenido una lucha espiritual muy grande, una confrontación contra el mal cara a cara. Él creyó que el pueblo de Israel iba a creer después del milagro, ¿verdad?, del altar. ¿Se acuerdan los lectores de la Biblia? Él pensó que el pueblo se iba a arrepentir y se iba a volver a Dios. Él mató a aquellos 400 sacerdotes de Baal él solo. Él tuvo que enfrentar el mal cara a cara. Y eso llevó a después tener como un bajón. Ese es el mismo bajón que muchas veces cuando oramos por los enfermos son sanados, o las personas que tienen son cautivos por alguna fuerza del mal y uno ora y son liberados. Y la persona no se convierte, entonces uno entra como en un bajón. Y él entró como en una depresión. Y cuando vino la mujer de Acab, o sea, Jezabel, amenazándolo de muerte, él se olvidó quién era, se perdió hasta su propia identidad en esos segundos. Dijo, ¡ay, Dios mío! Por eso también se le llama melancólica a la persona que cae. A la persona que después de una gran victoria sucede algo adverso y como que se desinfla. Él había hecho tremendas cosas. ¿Y qué sucedió? Se aisló, perdió sus energías, sueño excesivo, le vino como una sueñera muy fuerte. Aparte estaría cansadísimo también. Se desanimó. Y hubo un desinterés,
como que se dejó abandonar. Tenía como unas ideas medias suicidas recurrentes. O sea, ¿cuántas veces te has visto en esa situación? De haber tenido una victoria contundente sobre algo grande y de repente como que hay un bajón. Ya sea porque uno afloja el cuerpo o porque lo que tú pensabas que iba a suceder con esa persona no sucedió. ¿Cuántas veces ha llevado el Evangelio a las familias y las familias no se entregan a Cristo? Y han tenido buena recepción, pero no se entregan. ¿Cuántas veces has orado por un enfermo? Y el enfermo no se sanó. Y en fin, un montón de situaciones que puedan suceder. Y eso te hace como bajar. Elías era ese tipo de personas. Era ese tipo de personas. Era un hombre muy fuerte. Era flemático. Y sabe que dentro de todo era un hombre con fuego, un hombre que Dios lo usaba como no usó a otro profeta. Fue tremendo Elías. Y sin embargo un hombre así y todo se bajoñó ante una amenaza y ante no ver lo que él esperaba ver. ¿Cuántos de nosotros nos hemos identificado con Elías en estos casos? Pero Dios obró porque Dios tenía un propósito con Elías, así como lo tiene contigo. Cuando Dios le envió los cuervos para alimentarlo, ahí nos muestra que el Señor, pese a esos bajones, Él siempre está ahí mirándonos, observándonos, contemplándonos. Y significa que aún en los peores momentos, Él está. Aunque nosotros no lo veamos o no lo sintamos. Él está ahí. Para mirarnos, para vernos. Está en silencio, está ahí. Él envía cuervos para alimentarnos. ¿Qué pueden ser los cuervos actuales? Puede ser, no sé, cualquier otra circunstancia que nos haga fortalecernos. No necesariamente el cuervo es un animal que no es bueno, ojo, no significa eso. Es una forma de decir algo ínfimo, algo tal vez insignificante para los humanos. Dios usó para darle ánimo, para recobrar fuerzas a Elías. Tal vez una palabra, tal vez un programa, tal vez una canción, tal vez una caricia, tal vez, no lo sé, pero un pequeño acto, una pequeña actitud, una actitud que nos hace levantarnos y nos damos cuenta de que Dios aún está. Él nunca nos abandona. Pero ¿qué fue lo que hizo para recuperar la depresión? Bueno, primero dejó a Dios obrar. Dios le alimentó de forma sobrenatural. ¿Sí? Él se alimentó, bebió el agua como correspondía, reposó el tiempo que era necesario, recuperó energías, porque se dio cuenta que aún en los peores momentos Dios estaba. ¿Cómo recuperó la energía? Orando, cantando, buscando a Dios, cerrando los ojos y teniendo ese tiempo con Dios, a veces en silencio. Jehová, Dios, entabló una charla con él y lo reanimó. Y ahí se puso de nuevo en pie. Y luego
dice en Primera de Reyes 19 que él recupera fuerza, que él disfruta de la presencia de Dios, que él comienza a sentir y tiene una experiencia, otra experiencia sobrenatural con Dios. Búsquelo ahí en Primera de Reyes 19 del 11 en adelante, cuando dice que hubo un viento recio, Dios no estaba en el viento, hubo un terremoto, Dios no estaba en el terremoto, hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego, sino que hubo un silbo apacible y delicado. Y Elías cubrió su rostro con el manto porque reconoció que ahí estaba la presencia de Dios. No es necesario sentir la presencia de Dios en momentos de fulgor, en momentos de furor. A veces el Señor se presenta en nuestras vidas como un silbo apacible. En ese momento de soledad, en ese momento que estamos ahí con esas cuestiones. Ayer, sin ir más lejos, el hermano que yo entrevisté, él me dijo que él iba a dejar de tocar porque la música que tocaba nadie la entendía, no era muy incomprendido. Dice que él dejó en un costado su guitarra eléctrica, quedó en silencio y luego dice que sintió unos sonidos en los parlantes y dice que vino una nenita chiquita, vino corriendo y dijo: en la iglesia hay ángeles cantando. Y él sintió en ese momento de ese toque sobrenatural de parte de Dios, de esa presencia sobrenatural de Dios, él sintió que tenía que seguir alabando a Dios con esa música. Él vino en una apacible, dice, sentí ese sonido extraño en los parlantes y me quedé y me asusté, dice, no me di cuenta que podía ser. Y cuando la niña chiquita vino y dijo, vi ángeles cantando en la iglesia, él dijo: Dios me está hablando. Por eso, hermano, no es en reuniones eufóricas donde vuela todo, ¿verdad? No solamente ahí está la presencia de Dios. También puede estar en tu casa cuando tú estés en un tiempo de adoración. En ese tiempo que estás ahí quietito, de repente pasando por el ojo de la tormenta como estaba Elías, ahí Dios puede hablarte a tu corazón. Es solo tener un corazón dispuesto para escuchar al Señor. Así que no te desanimes. Ponte en silencio. Busca el silbo apacible de la presencia de Dios. Y Dios te va a levantar de nuevo y te va a colocar en pie. Luego tenemos a Sara. Sara era la flemática melancólica. Ella era cuidadosa, sencilla, pero era temerosa, era egoísta, era negativa y era crítica. ¡Wow! Sí. La esposa de Abraham pasó su propia lucha de fe mientras Abraham pasaba la suya. Ella estuvo estéril por muchos años y pasó como hermana de Abraham como 2 veces por diferentes reyes. 11 años pasaron después de que la promesa de Dios le diera un hijo. Y su lucha la llevó a pensar, a cranear un mal plan que terminó en el nacimiento de Ismael. Nada que ver. 13 años después del nacimiento de Ismael, Dios declaró su promesa, su promesa 3 veces sobre un hijo, un total de 7. Después de la 7ª vez, Sara se echó a reír y dijo: no, ¿qué está, Señor? Por favor, tengo como 90 y pico de años, ¿qué hijo voy a tener? Dudó. Pero hay que saber también de que para Dios nada es imposible. A veces podemos caer en estas cosas cuando Dios no contesta nuestras oraciones o por las circunstancias que estamos viviendo. A veces culpamos a Dios por las desgracias. Culpamos a Dios por nuestras cosas que estamos viviendo. Acuérdese que Sara ya por el capítulo 16 de Génesis dijo: ahora y bueno, soy estéril. Ya veo que no voy a poder tener un hijo.
¿Cuántas veces te has encontrado culpando a Dios de todas las situaciones que no te agradan ni entiendes en la vida? Todos atravesamos por eventos muy poco agradables. Algunos de ellos nos suceden porque somos negligentes, tomamos malas decisiones, ¿verdad? Pero otras simplemente son parte de lo que nos toca vivir, cuando muchas veces estamos alejados de la voluntad de Dios. ¿Sí? No, lo que no tenemos que dejar es que contaminar nuestra vida con la crítica, con el rencor, el renegar continuamente por lo que nos está pasando. No dejes que esas actitudes negativas te contaminen. Esa actitud, como esa, Sara tomó malas decisiones y luego le amargaron la vida. Tomar decisiones desde el dolor es lo peor que dijo Sara. Dijo, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos con ellas. El razonamiento de Sara estaba totalmente nublado al pensar que Dios no obraría para bien en su vida. Ella decidió forzar, quiso darle una ayudita al Señor, tomando decisiones apresuradas y erradas. ¿Cómo te sientes identificado con este personaje? Luego le van a traer consecuencias tan adversas que se le escapaban de las manos. ¿Cómo nos podemos identificar con personajes como este? La palabra de Dios nos dice en Proverbios 3, 5, 6, fíate en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dudar del poder de Dios. Sara dudó del poder de Dios porque ella se rió, porque era vieja. Sara fue la esposa del padre de la fe, parece mentira. Y no fue la excepción, ella también dudó. Y bueno, muchas veces tenemos esa tendencia natural de pensar que Dios no tiene suficiente cuidado de nosotros. Y que nuestros problemas son tan complicados que ni Él los puede resolver. ¡Qué equivocados que están! Creer en Dios nunca ha sido una tarea fácil porque no le vemos. La fe es un ejercicio complicado, pero resulta. Y nosotros servimos a un Dios que todo nos puede dar si tenemos fe. Servimos a Dios por quien Él es. Porque nos amó primero. Porque la recompensa de la salvación es más grande que alcanzar nuestros deseos personales. Es urgente que entregues tus ansiedades y miedos y frustraciones en la presencia del Maestro. Porque de lo contrario te verás muy tentado a ejecutar soluciones que no incluyan la voluntad de Dios. Tienes que aprender a resistir, a detenerte y a orar, a leer la palabra y expresar todo lo que sientes ante la presencia de nuestro hermano Jesucristo, de nuestro hermoso Jesucristo. Toma las decisiones firmes que glorifiquen el nombre de Dios y que añaden crecimiento y madurez espiritual en tu vida y en la de los que te rodean. ¿Cómo te sientes identificado con Sara? Cuando le estamos queriendo dar una ayudita a Dios. No. Confíate y fíate en Dios. José, el último personaje, era sanguíneo flemático. ¿Sabe que los sanguíneos flemáticos son personas soñadoras, humanistas, no se ofrecen para liderar, sino que esperan que lo nombre? ¿Sí? Son pacifistas, son simpáticos, alegres, de buen humor, equilibrados, familiares, pero no tienen disciplina ni motivación y son muy por las obras. José reconocemos la evidencia de una influencia divina desde el inicio de su vida. ¿Tá? Y con cada acontecimiento que llegaba a la vida de José, aún las más difíciles, él se sometió al fluir de Dios y nunca lo resistió. Dios usó la vida de José para cumplir exactamente lo que él había planeado de antemano. Hay mucho que aprender de la historia de José. Como padres nosotros tenemos primeramente
que tener cuidado con el favoritismo. Jacob tenía un favoritismo especial por José y los efectos que puedan tener sobre el resto de la familia, sobre los otros hijos. Como se ve en el orgullo del joven José y la envidia y el odio de sus hermanos. Se hizo odiar. Él sabía que era el favorito de papi y de mami. Él sabía. A él se le hizo aquella túnica de colores. Acá también en la historia de José tenemos un manual y un buen ejemplo de cómo manejar la tentación sexual, que muchas veces corremos, ya sean casados o solteros, lo mismo. Lea ya por el Génesis 39, lea. Y tenemos una imagen clara de la fidelidad de Dios. Él no abandona a sus hijos, incluso en medio del sufrimiento. El Señor estaba con José, dice la palabra. Puede haber muchas circunstancias penosas en las que nos encontraremos. Y algunas de ellas pueden ser inclusive pueden ser injustas, como las que experimentó José en su vida. Pero él permaneció fiel y aceptó que Dios estaba en control total y que él estaba seguro con Dios y que algún día el Señor le iba a recompensar por ser fiel. Mire qué importante el pensamiento. José les mostró misericordia a sus hermanos cuando ellos vinieron a Egipto en tiempos de hambruna. Y Dios desea que nosotros tengamos también misericordia por encima de todos los demás sacrificios. La historia de José presenta también una visión increíble de cómo Dios soberanamente obra para vencer el mal, llevando a cabo el bien. Después de todo su sufrimiento, José fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Cuando reveló su identidad a sus hermanos, José les habló del pecado y después él los tranquilizó y los ayudó y los trajo con él. José era el preferido y el usado por Dios, el orgullo de su padre Jacob. Por eso le hacía sentir orgulloso. Pero Dios llevó a José a experimentar cosas fuertes. Lo llevó a un proceso de transformación que le llevó a ser un líder nato, pero un líder humilde y guiado plenamente por la mano de Dios. Dejó de ser el favorito para convertirse en el instrumento que Dios quería que fuera, para glorificarse. Ahora yo te pregunto, ¿en tu vida existe algún Pedro? ¿Algún Elías? ¿Alguna Sara? ¿O algún José? No te sientas orgulloso de tu fama, porque Dios te puede llevar a Egipto, como lo llevó a José, y le mostró las grandezas de Dios a través de la humildad. De ser un chico favorecido y mimado, terminó siendo un líder humilde bajo la voluntad de Dios. Tal vez eres impetuoso, impulsivo o impulsiva, y esto te llevaba a problemas. Busco a Dios como lo hizo Pedro. Con todas sus carencias, el Señor llevó a Pedro a ser uno de los apóstoles más influyentes de la historia de la humanidad. Dios puede hacer de ti alguien influyente e impactante si le permites a Dios obrar. ¿Caes muchas veces en la depresión? Busca a Dios, que Él está muy cerca tuyo y te pondrá de pie para salir adelante con poder. ¿Eres impetuoso? ¿No tienes paciencia? ¿No esperas en Dios? ¿Piensas que Dios no te escucha? ¿Y tomas las decisiones por ti mismo pensando que está todo bien? No hagas lo que hizo Sara. Evítate esos dolores de cabeza que fueron la consecuencia de lo que hizo Sara. Confía en las promesas de Dios, porque a su tiempo se van a cumplir en tu vida.
porque Dios siempre tiene propósito. Ten cuidado con la fama y con el orgullo, porque ellos te desviarán del verdadero propósito de Dios. José tuvo que ser procesado de una forma muy dura para que el plan de Dios se cumpliese. No te apresures, no tomes decisiones propias. No te entristezcas y busca y espera en el Señor, porque Él se va a glorificar en tu vida y te dará paz y serás recompensado. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos nuestras vidas en tu presencia y te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias porque podemos, Señor amado, todavía arreglar cosas en nuestras vidas. Tal vez hay impetuosidades, hay carencias, hay de todo un poco en nuestro corazón, pero tú eres experto en volver a empezar. Por eso te agradecemos por este tiempo devocional y te pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas y que tú te glorifiques en todo lo que haremos. Padre, toma cuenta de nuestras vidas. Ayúdanos y bendícenos y tómanos en tus brazos. Y Padre, que nuestro corazón se llene de tu presencia y que podamos reconocer nuestras carencias y volver a empezar. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga muy ricamente. Es una bendición poder compartir con ustedes. Se me fue la hora. Siempre se me va aunque no quiero. Vamos a seguir escuchando a Sin Etiqueta. Y bueno, quisiera también poder saludar a todos aquellos que nos vieron en YouTube, que nos vieron en Instagram y bueno, en Facebook también. Dios les bendiga ricamente. Que su mano de poder sea sobre su vida. Amén. Muy bien. Por Instagram nos vio Elizabeth Silva, Dios te bendiga, muchas gracias. Nuestra querida cuñada Graciela de Gilbert Rivera, Dios te bendiga. Laura Rama, Dios te bendiga, Laura, vamos arriba. Y Virginia Rubado, Dios te bendiga, una pastora, amiga, consierva, Dios te bendiga, por Instagram. Bueno, por acá por Selva Rodríguez, 2 personas. Y Selva Rodríguez por YouTube, se cortó YouTube, no sé qué pasó. Bueno, no importa, es una lástima. Pero bueno, Dios les bendiga muy ricamente, gracias por haberse conectado. Acá, Facebook, Alicia Gómez, Dios te bendiga, yo la vi tempranito por ahí. Adela Tejera, mi prima, Dios te bendiga. Shirley, Nicolás Aria, Gastón, Dios te bendiga de allá de Rivera. Guillermo Fuentes, el hijo de nuestra querida hermana Selva Rodríguez. Débora Jaimes, Dios te bendiga. Yanela Tamareo, Dios te bendiga, Yanela. Fernando Pinto, Dios te bendiga, Fernando, gracias por estar. Gustavo Ferrier, Dios te bendiga, hermano de la iglesia. Olga Fleitas, Dios te bendiga. Paola Vareira, y no sé si hay alguien más, sí. Beatriz Aguilar, Dios te bendiga, queridísima hermana en Cristo. Viviana Condesa, Dios te bendiga, Viviana, gracias por estar. Marianela Nieves, otra pastora, Dios te bendiga, hermana Marianela. Lorena Aguilar, Dios te bendiga, Lorena, gracias por estar. Eduardo Rodríguez de Estados Unidos, Dios te bendiga. Y Sandra Esteve, Dios te bendiga muy ricamente. Y bueno, nos vamos con la música de Sin Etiqueta. Dios les bendiga a todos, gracias por estar. Que el Espíritu Santo sea sobre sus vidas. Y bueno, que les bendiga. Mañana, mañana vamos a estar con el vivo de los jóvenes a partir de las 17 horas en Facebook y en Instagram. Así que también los invitamos a estar. El domingo vamos a estar a las 11 de la mañana también transmitiendo por Facebook, por Instagram y por YouTube. Así que Dios les bendiga y recién el martes vamos a volver con otro refrigerio para el alma. Que Dios les bendiga y que tengan una noche de descanso más que bendecida. Nos vemos. En Instagram, Muac Asesorías, ¿puede ser? Muac. Bueno, Muac Asesorías, gracias por estar. Por Instagram. Por Instagram. Accesorios era.